¿Qué tal? Un saludo a todos en este día del Señor. Um, Les mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan, a las personas que van a recibir el mensaje del día de hoy y a todos los que nos siguen a través de las redes. Vamos a disponer este tiempo para escuchar el mensaje del día de hoy y a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, nos abrace cada día de nuestra vida. Que surja en nosotros el interés, la sed y el hambre de conocerte, de buscarte, de encontrarnos contigo, Señor, en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir el mensaje que tienes el día de hoy para nosotros. Ponemos en tus benditas manos todas nuestras necesidades, nuestras tristezas, nuestros miedos, la situación que estamos viviendo, Señor, porque nuestro mayor anhelo es que termine esta crisis. Tenemos, Señor, necesidad de volvernos a reunir en la iglesia como hermanos, de volver a la sociedad, Señor, al trabajo. Ahora, Señor, que estamos viviendo esta situación y que hemos aprendido la lección, que hemos valorado, Señor, todo lo que teníamos y no aprovechábamos. Te pedimos, Señor, que por tu misericordia levantes tu mano poderosa sobre esta crisis y que termine lo más pronto posible. Confiamos y esperamos en ti, Señor. A ti sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a disponernos para escuchar el mensaje del día de hoy. Saludamos a la comunidad del Grupo Nazaret de Temascalapa, que son mis hermanitos que cada que enviamos una enseñanza están atentos y dispuestos a recibir este mensaje. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ya les extraño, ya anhelo estar con ustedes, orando, cantando, danzando. Y bueno, pero bueno, ya vendrá ese tiempo. Vamos a escuchar el mensaje del día de hoy, mis hermanos. Es importante que aprendamos y entendamos sobre todo la necesidad de poder tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con ese Jesucristo vivo y resucitado, del que muchos de nosotros hablamos, del que muchos de nosotros creemos e incluso del que muchos de nosotros declaramos. Ese Jesucristo vivo que trasciende en la vida de cualquier persona, mi hermano, mira, vamos a hablar un poquito qué es lo que pasa en la vida de una persona que tiene un encuentro con Jesucristo. No es algo común, no es algo así simple, no, esto es trascendente, es algo que revoluciona, cambia totalmente la vida de una persona. El tener un encuentro con Cristo deja muchísimo en la vida de una persona. Por eso es importante que sepamos, y no solamente que sepamos, que busquemos tener ese encuentro o un reencuentro con Jesucristo nuestro Señor. Tratar de poder, no sé, vivir verdaderamente, experimentar lo que deja el poder tener ese encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Vamos a analizar la palabra de Dios para entrar de lleno con esta enseñanza en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 41. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 41, que dice así: Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este texto bíblico es
nos va a dar entrada para poder hablar precisamente de la importancia de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es Andrés, uno de los apóstoles, hermano de Simón Pedro, que busca a su hermano, dice, al primero que encuentra es a su hermano. En el contexto de este relato dice la palabra de Dios que estaban los discípulos con Juan el Bautista y él al ver pasar a Jesús les dice, miren, él es el enviado. Y estos apóstoles van y lo siguen y tienen un diálogo con Jesucristo nuestro Señor, quedan conmovidos y van en busca además, y dice por eso que Andrés encontró a su hermano Pedro, a Simón, y lo llevó a donde estaba Jesús. Pero dice que le dijo, ven, porque hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Este encuentro que tuvieron esos primeros apóstoles fue algo que hizo cambiar su vida totalmente. Estos primeros apóstoles que narran los evangelios y que fueron los primeros que empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo, tuvieron un cambio radical en sus vidas. Dice la palabra de Dios en los evangelios que algunos de ellos dejaron su trabajo, eran pescadores, dejaron su trabajo y siguieron al Señor. En este caso, Andrés fue por su hermano Simón. En el caso tal vez de Mateo, que dejó su empleo de recaudador de impuestos, dice la palabra que dejando todo siguió a Jesús. Ese encuentro que revoluciona la vida de los apóstoles y no solamente de ellos. Hay algo bien importante que narra la palabra de Dios a través de los evangelios en aquellos que tuvieron la oportunidad de encontrarse con Jesucristo nuestro Señor. Esto es algo común entre todos aquellos que tuvieron un encuentro con Jesucristo nuestro Señor, una fuerza transformadora que hizo cambiar su vida de todos aquellos que tuvieron esa oportunidad. Y esto que mueve el corazón de aquellos que tuvieron ese encuentro, porque, no sé, de alguna manera cada uno de ellos en su diferente situación de vida, en diferente tiempo. Mira, mi hermano, en esta vida cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en diferentes etapas de la vida. Y vamos a analizar un poquito, hablando de este encuentro que tuvieron esos apóstoles y que trascendió su vida, que la transformó y todo, algunos ejemplos que nos da la palabra de Dios acerca de este encuentro que tuvieron muchos personajes de la palabra de Dios, entre ellos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, del verso 5 al 42, nos habla del encuentro de la samaritana con nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que vivía en pecado. No era su mejor momento de ella y sin embargo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Vivía en adulterio. En el diálogo que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, Él mismo le dice, sí, yo lo sé, no has sido casada, ni siquiera este que está contigo es tu esposo. Pero miren lo que sucede en la vida de esta mujer de ser una adúltera a ser evangelizadora. Tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Mira, Jesús le pide agua en el pozo donde la encuentra y resulta que Él es el que le da el agua a ella. Ella llega pidiendo, más bien dando, y termina recibiendo. Porque este encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo cambió su vida, conmovió su corazón. Y dice la palabra de Dios en ese relato que ella, después de que estuvo con él, corrió a su aldea, a su pueblo. Y vaya que Samaria era una ciudad de pecadores, una ciudad pagana. Y ella, aún con todo y eso, fue y anunció, encontré al Mesías.
decía ella, anunciándoles a los colonos de su comunidad. Porque ese encuentro que había tenido con Jesucristo nuestro Señor le hizo perder incluso el miedo. Ella no era una mujer que anduviera libremente por la calle. Por eso dice el relato que salía a cierta hora por su agua, que fue cuando se encontró con Jesús. Porque evitaba encontrarse con la gente, porque era mal vista, porque era una mujer pecadora, fornicaria. Y el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo la hizo cambiar, y le hizo dar un giro a su vida, perder el temor, no sé, y se convirtió en anunciadora del Mesías. Eso es lo que sucede cuando tenemos un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Otra mujer que tuvo un encuentro también poderoso en la persona de nuestro Señor Jesucristo fue María Magdalena. En el Evangelio de San Juan, también en el capítulo 20, versículo 11 al 18, nos narra al tercer día María Magdalena fue al sepulcro donde habían enterrado a nuestro Señor Jesucristo y llegó y lo encontró vacío. Dice que ella empezó a llorar y salió y vio ahí a unos hombres vestidos de blanco y estaba Jesús, pero no lo reconoció porque ella estaba triste, estaba llorando. Las lágrimas le impedían poder reconocer a Jesucristo nuestro Señor, y cuando Él le habló, Él se dirigió a ella y ella lo reconoció. Imagínate qué gran sorpresa. Esta mujer fue la primera que pudo ver a Jesucristo resucitado. Y no solamente eso, fue la primera mujer que anunció a Jesucristo resucitado. Decía hace un rato, muchos de nosotros no solamente hablamos, declaramos, anunciamos a un Jesucristo vivo. Y esta mujer en ese encuentro que tuvo con Jesucristo nuestro Señor, ya resucitado, conmovió su corazón. Y dice la palabra que Jesús le envió a los apóstoles y les dijo: venga allá con mis hermanos y dile que yo los veré en unos días. Se convirtió en la primera mujer que anunció a Jesucristo resucitado. Otro ejemplo más contundente de lo que sucede en la vida de una persona que tiene un encuentro con Cristo. Tenemos la historia de Saulo de Tarso, el apóstol San Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 9 y en adelante, nos narra todo el proceso de la vida de Saulo de Tarso. Este hombre que era perseguidor, este hombre que encerraba y se deleitaba viendo cómo castigaban a los seguidores de Cristo, testigo de la muerte de Esteban. Este hombre que la verdad, no sé, no aceptaba la doctrina cristiana porque él era un judío y tuvo un encuentro con Jesucristo que transformó su vida. Y de perseguidor se convirtió en apóstol. Yo creo que este proceso o esta conversión de Saulo de Tarso habla mucho en la actualidad, en la vida de muchos de los que estamos dentro de la iglesia, del pecado a la evangelización o al anuncio de la palabra de Dios. Es algo que ha movido nuestras vidas, dejar la mala vida por acercarnos a Dios y ser transformados al tener un encuentro con Él. Yo creo que es quienes hemos tenido la oportunidad de experimentar esa transformación a través de un encuentro con Cristo, podríamos hablar de ello con toda seguridad, con toda convicción, mi hermano. Un encuentro con Cristo transforma tu vida. Es un cambio radical,
total. Decía yo en uno de los temas que compartía hace unas semanas, en el relato un poquito de mi testimonio de vida, un giro de 360 grados, mi hermano, de estar perdido en el mundo a estar anunciando a Cristo. Muchos de los que servimos dentro de la iglesia, muchas de las personas que dedican su vida a la evangelización, incluso algunos consagrados que tuvieron ese encuentro con Jesucristo y tomaron una decisión importante en sus vidas y que hizo que cambiara totalmente su vida. Porque eso es lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Jesucristo nuestro Señor. Y así como estos encuentros, podríamos poner muchos ejemplos acerca de muchas personas que tuvieron la oportunidad o la dicha de poder tener un encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Vemos a ciegos, vemos a leprosos, vemos a paralíticos, mucha gente que fue puesta delante de Jesucristo nuestro Señor y que fue transformada. Están los discípulos de Maús, estos discípulos que nos narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, nos habla acerca de estos dos hombres que van de regreso a su ciudad, a su poblado, tristes, derrotados, porque había muerto su maestro, decían ellos, y que en el camino se les empareja Jesús, pero ellos no son capaces de reconocerlo, y que refleja mucho lo que muchos de nosotros en estos tiempos vivimos. A veces cuando nos sentimos fracasados, derrotados, caminamos por la vida tristes y no reconocemos a Jesucristo que camina siempre con nosotros. No somos capaces de poder mirarlo, de poder escucharlo en boca de quienes lo proclaman, de poder mirarlo, dice por ahí la palabra y algunos cantos, poder mirarlo en la gente necesitada, en el mendigo de la calle, en la viuda, en el anciano, en el huérfano. Y que no somos capaces de verlo en todos ellos porque nos sentimos fracasados o derrotados en la vida. Y estos hombres, al descubrir, dice que cuando hizo la fracción del pan, entonces ellos se dieron cuenta y ya cuando se había ido decían, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos? ¿Y qué sucedió con esto? De ir derrotados y tristes a Emaús, a su poblado, regresaron a Jerusalén, valientes y decididos a anunciar que habían tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, con Jesucristo vivo. Y ese encuentro, mi hermano, este mensaje que hoy quiero dejar en tu corazón, este mensaje que quiero que lo recibas y que lo analices, que lo profundices, que tenemos necesidad de tener un encuentro con ese Jesucristo vivo que transforme nuestros corazones, que cambie nuestras vidas, que nos convierta de pecadores a verdaderos cristianos, que nos saque de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Eso es tener un encuentro verdadero con Jesucristo nuestro Señor. De modo tal que si muchos de nosotros escuchamos la palabra, hacemos oración, acudimos a los sacramentos, asistimos a nuestras asambleas, enseñanzas, pero no hemos tenido ese verdadero encuentro con Cristo Jesús. Y es por eso que tal vez nuestra vida
no ha cambiado del todo. Démonos la oportunidad de encontrarnos con Él. Dice la palabra de Dios que Él se deja encontrar por quien lo busca. Yo creo que es tiempo, mi hermano, de que tú y yo también busquemos a Jesús y podamos tener ese encuentro con Él. La Biblia nos relata acerca de Él como buen pastor que busca la oveja perdida. Pero qué interesante y qué bonito sería que en esa búsqueda de Jesús por esa oveja, la oveja saliera al encuentro del Señor. Sería algo increíble, interesante, que cambiaría nuestras vidas. Busquemos a Jesús. Y aquellos que están lejos, muy lejos, dejarnos encontrar por Él. Y poder tener ese encuentro, imagínate a medio camino encontrarnos con Él. Así como el hijo pródigo se encontró con el padre, porque la palabra de Dios dice que el hijo pródigo volvió al padre, pero el padre no lo esperó en la casa, salió al encuentro del hijo. Así también nosotros, si Cristo nos busca, ir nosotros al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Búscalo, búscalo hasta encontrarlo, hasta poder experimentar, hasta poder vivir, hasta poder sentir ese cambio verdadero en nuestras vidas. Y si muchas veces hemos nosotros dicho que hemos tenido un encuentro con Cristo, pero pues nuestra vida sigue igual, no cambia, no trasciende, inténtalo otra vez, búscalo otra vez, las veces que sea necesario, sin cansancio, y poder disfrutar de ese cambio que hace Jesucristo en la vida de aquellos que están frente a Él. Hoy en este tiempo, cuando nuestro corazón se sensibiliza por la necesidad, es cuando más deseo tenemos de estar frente a Él. Aprovechemos esta crisis, aprovechemos esta situación para poder tener un encuentro con Jesucristo, nuestro Señor. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén.